Entonces el tema es el informe. Me decías entonces, Andrea. Sí, que nosotros lo que hicimos fue primero observar Sí, una clase, ajá, observamos varias clases, llevamos unas tablas de observación que nuestro material teórico era el Pozo del ajá, 2018. Y bueno, y en función de las tablas que llevábamos, o sea, teníamos del marco teórico, habíamos sacado unas tablas y elaboramos las nuestras y fuimos a observar, pero con un propósito, con un foco, que era la parte eh, qué método de aprendizaje tenía nuestra escuela, era la IEC. ajá. Y bueno, y también qué tipo de aprendizaje, si era por crecimiento, por asociación o por reestructuración. Bueno, y ahí fue que partimos de ese propósito con nuestro marco teórico, después completamos las tablas, las tablas estaban por categorías, con sus indicadores y en función de eso tenía las evidencias Ujú. y después discutimos los datos, teníamos una parte de discusión de datos en función de esas tablas y después llegamos a una conclusión y después teníamos que poner en ese informe la bibliografía. Muy bien. Bien, bueno. eh, Eso entonces yo ya te lo cuento como oral, más allá de... Después, me gustaría que contestaras también, ¿qué pasos tenés idea como que hay que seguir para esa escritura? Porque eran preguntas que eran, si bien estaba el texto, las podrían de repente haber respondido, digamos, por el uso, por la práctica, ¿no? Ustedes ya están en segundo, y ya han hecho algún informe. Sí. ¿No? Sí, sí, desde la experiencia voy a contestar la tercera pregunta, pero no había leído bien el material suyo. Sí teníamos otros autores que trabajamos con la profesora de didáctica, básicamente Pozo y Lemonnier son los que eh, nosotros nos basamos para ese primer informe. Y bueno, también Perkins, Anijovic, este, distintos autores que eran nuestro marco teórico, ¿no? Para ese propósito. Viste que yo puse, puede ser este u otro material, o sea, la cuestión era responder, te digo por si alguno te lo pregunta, en realidad era para Bien, tratar el tema en general. Y en tu experiencia bien. personal, ¿qué relación tuviste? Si tuviste alguna dificultad en realizar los informes, en escribir los informes, que era la tercera pregunta. Sí, en realidad el informe, lo que es difícil es vincular el marco teórico con la observación y Ajá, buscar en esa observación las evidencias ajá. para poder completar las planillas, ¿no? Porque uno tiene como las categorías determinadas, fue muy guiada igual por la profesora de didáctica, la experiencia de la observación, ¿no? Pero buscar las categorías precisas, los indicadores y buscar las evidencias para poder llegar a una conclusión, ¿no? Qué tipo de aprendizaje tiene la ya que era el Instituto de Enseñanza de la Construcción, que era nuestro, nuestro instituto de investigación, ¿no? Ah, bien. Y bueno, y ahí nosotros nos encontramos que había en la organización social del aprendizaje, encontramos que estaba la parte de que había hay clases que eran más bien académicas y técnicas, pero también tenían una parte experiencial, ¿no? Donde había un aprendizaje por reestructuración. Eh, si bien nosotros observamos tres clases con mi compañera, una fue expositiva
y el profesor interactuaba con preguntas cerradas, pero después en la práctica tenían que hacer una estructura, un modelo, una modelización de una estructura donde la sometieron a carga, porque la escuela es de la construcción, y bueno, y ahí permitió que el estudiante pudiera reflexionar, y entonces ahí es que entendimos que había un aprendizaje por reestructuración, y bueno, ya lo académico y técnico quedaba solo en la parte teórica de la clase, pero en la práctica no. Y también en otras clases que estuvimos, también los docentes estaban más por el trabajo colaborativo, eh, organizaron la clase en equipos, investigaban los estudiantes, desde buscar información por la tecnología, ¿no? O sea, por internet, pero también fueron a la biblioteca a buscar este, eh, con una bibliografía abierta, ¿no? A buscar la información sobre el objeto de estudio que ellos tenían, que era toda la parte de cimentación y la composición geotécnica del terreno de un proyecto que estaban trabajando. Entonces ahí llegamos a la conclusión que el Instituto de la Enseñanza de la Construcción tiene una parte que es, si bien una parte que es técnica y académica, también apunta a lo experiencial y que el estudiante en un trabajo colaborativo pueda aprender a aprender, que es un poco el fin del instituto. Ahí está, muy bien. Bien. Bueno, muy bien entonces compartir esa experiencia. Bueno, yo tengo acá un PowerPoint, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Bien. Entonces, el tema del informe, entonces. El concepto. Informar es enterar, dar noticia de una cosa. Según Estelén Moyano, lo clasifica dentro de los géneros científicos y lo define de la siguiente forma. Informe científico es un texto por el cual se informa acerca del estado del avance de una investigación, se proponen acciones técnicas para la solución de un problema o se da cuenta de un estudio que haya permitido diagnosticarlo. Su finalidad es acreditar méritos ante un funcionario o empresario con el fin de obtener dinero para un proyecto, justificar un área de trabajo, etc. Esto es una clasificación de géneros científicos del Congreso de AESLA. Luego vamos a seguir el Manual de Lectura Universitaria y Escritura Universitaria de Silvia Nogueira y tiene un capítulo específicamente dedicado al informe, que es el capítulo 6, que era el capítulo que yo les decía que podían leer para realizar la tarea, que no era exclusivo, es decir, pueden ustedes, si alguien va a realizar la tarea después de escuchar este video, pueden hacerlo también con otros autores, no necesariamente tiene que ser es decir, pueden usar otros autores, no hay problema, en esas 3 preguntas que tenemos en el foro. De las cuales además una era totalmente subjetiva, totalmente personal, porque las 3 preguntas eran ¿qué es un informe? ¿Qué pasos hay que seguir para la escritura del mismo? Y comentar su experiencia personal en relación con los informes y la escritura de los mismos, es decir, lo que pueden haber tenido de dudas o digamos, o se pueden haber dado cuenta como acaba de expresar la compañera al escribir un informe. Bien, el informe de lectura de Arasaki lo integra dentro de los géneros discursivos y lo define como sigue. Para focalizar las tareas mediante las cuales los estudiantes tienen que dar cuenta en la universidad y por escrito de sus lecturas académicas de un fragmento textual, un texto completo o una serie de textos.
La importancia de este género discursivo, informe de lectura, es focalizar las tareas para dar cuenta por escritos de las lecturas académicas. Puede ser un fragmento textual, un texto completo o una serie de textos. Debe conocer lo que se ha dicho y lo que se dice en el campo de su disciplina. Identificar polémicas, repeticiones y novedades. Seleccionar referentes teóricos, incorporar los referentes teóricos a su quehacer. Es muy importante en el sentido de ver, porque muchas veces un escritor cita al otro. Entonces, si tenemos ese tipo de situación, tenemos que sintetizar y no estar repitiendo. A eso se refiere con repeticiones. Y a veces interesa, por ejemplo, tomar dos autores que estén polarizados, es decir, que en torno a un tema estén totalmente opuestos, pero a veces no. Entonces, tenemos que ver eso antes de realizar el informe, es decir, realizar una lectura previa, ¿tá? Y seleccionar, por eso dice seleccionar referentes teóricos, es decir, seleccionar qué referentes sirven para un tema y cuál sería algo que repite a otro o que lea a otro, o también si hay una polémica en torno a determinado tema, saber identificar y de repente problematizarla allí, pero saber que existe, ¿no? Es decir, hay que estudiar esos diferentes autores y de alguna manera seleccionarlos, ¿sí? Después, la caracterización de la forma de lectura. Las funciones cognitivas, además de las comunicativas que desarrolla cualquier género discursivo, cobran importancia central en los géneros académicos, propios de un ámbito de la esfera humana, especializado en la adquisición, construcción y transmisión de conocimientos. Texto fuente. En este capítulo se trabaja uno de los géneros denominados conceptuales. Lo que es habitual es que la información provenga de otro texto, una serie de textos denominada texto fuente, es decir, en los cuales uno se basa. Por lo tanto, se establece una exigencia fundamental de fidelidad a los conceptos expresados por la fuente, que podrán ser sintetizados, ampliados, relacionados con otras fuentes, pero nunca distorsionados, ya que a través del modo de transmisión de ellos se advierten la actividad de lectura y el aprendizaje. En este caso, por ejemplo, como tú ves, en este caso estoy citando de manera textual. ¿Qué quiere decir? Que hay que emplear las comillas cuando se cita de forma textual. Como yo ya puse arriba el texto al cual me estoy refiriendo, no lo vuelvo a poner porque es todo del mismo, pero esa sería la fuente y las citas viene el número de página allí abajo, en este caso la página 123 de el repartido que yo les envié en PDF, ¿tá? Es decir, siempre tengo que, cuando cito, entrecomillar ese texto fuente. Y hay otra forma que es lo que se llama paráfrasis. Paráfrasis es cuando yo digo lo que dijo la fuente, pero en mis palabras, ¿no? Entonces ahí en ese caso no tendría que entrecomillar, siempre y cuando obviamente no repite exactamente lo mismo, sino es decir, hay una paráfrasis que sería como un resumen de lo mismo, pero siempre entonces teniendo cuidado en no escribir las mismas palabras para que no sea plagio, porque si no ya sería plagio. ¿Queda? No sé si tienes alguna duda, me van comentando, ¿sí? No tengo ninguna duda. Nosotros cuando hicimos la comparación de datos, Sí. también nosotros lo vinculamos con el marco teórico y ahí tuvimos que citar autores
y usamos las normas APA para poder citarlos. Perfecto, perfecto, muy bien. Importancia del informe. La importancia del informe de lectura se vincula con una tarea usual de todo especialista en un área. Debe conocer lo que se ha dicho y se dice en el campo de su disciplina, identificar polémicas, repeticiones, novedades, seleccionar referentes teóricos, incorporarlos, etc. El referente de un informe de lectura, el objeto de escribir, la fuente, se puede construir a partir de diversas unidades textuales, como ser un fragmento textual, un libro o un corpus de textos. Bien. Cuando nosotros elaboramos un informe, nosotros debemos tener lo que predomina es la secuencia explicativa, ¿tá? Y cuando se produce un informe de lectura, debe tener en cuenta las diferencias entre el vínculo que establecen estudiante y profesor respecto de la relación entre enunciador y enunciatario. En la mayoría de los casos en los que un informe de lectura es solicitado por un docente, este conoce los textos sobre los cuales el alumno debe informar. Y su propósito es evaluar, reorientar o hacer un seguimiento de la comprensión de los estudiantes. La situación enunciativa apropiada para un informe de lectura podría caracterizarse como, en cierto modo, inversa, a la habitual en la transmisión de la información por parte del profesor al alumno. El enunciador del informe de lectura se dirige con el propósito de difundir un saber a un enunciatario configurado como desconocedor del texto fuente. El enunciador productor de secuencias explicativas debe construirse en consecuencia como un especialista, capaz de describir, amplificar, traducir el texto fuente para su enunciatario. A lo que puede, asociar la demanda de fidelidad de la fuente. El informe de lectura es, en fin, una revisión expositiva que despliega tareas de análisis y síntesis para exponer un tema. Según cita en este mismo texto, pero cita de Silveira. Bien. El referente de un informe de lectura, el objeto de escribir las fuentes se puede construir, entonces, como decíamos, a partir de diversas unidades textuales. El informe de un fragmento textual, la información paratextual del texto, objeto, título del libro y o capítulos, subtítulos, autor, etc., ayuda al lector a ubicar el fragmento extraído en el contexto y a precisar enfoques y características de este. El paratexto. Cuando ahí dice la información paratextual, el paratexto, muchos textos, pero especialmente los expositivos, presentan junto con el cuerpo principal del texto otros elementos que lo acompañan y cuya función es facilitar la lectura. Paratexto viene del latín para, quiere decir al lado de, y textum, texto. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que rodea al texto. ¿Ah? Por ejemplo, algunos elementos que son parte del paratexto, títulos y subtítulos, palabras destacadas para dirigir la atención, tablas que caracterizan, que dan más claridad al texto, diagramas que describen en forma gráfica, facilitando la comprensión de información técnica o compleja. ¿tá? Es decir, además de estos ejemplos, pueden mencionarse, por ejemplo, la clasificación en verbales, materiales e icónicos. Para textos verbales serían el prólogo, el epígrafe, el índice, el glosario, el apéndice, las notas, dedicatoria, epílogo, colofón, bibliografía, que refuerzan y aclaran la información principal.
Para textos materiales, las tapas, las contratapas, la solapa, la antesolapa, el frente, las portadas, las bandas. Para textos icónicos, las variaciones tipográficas, los cuadros, los mapas, los esquemas, las fotos, las gráficas, etc. Es decir, todo eso debe ayudar y nosotros podemos poner atención entonces a eso para realizar entonces ese informe. No sé si tenés alguna duda acá, alguna pregunta. No. Nosotros lo que teníamos en el informe, que me olvidé de decirle, es que Sí. tenemos los anexos, que los Ah, anexos es toda la observación que hicimos, ah, redacciones, esquemas, también hicimos entrevistas a los docentes, todo eso sería en los anexos del informe, de esos anexos sacamos las evidencias que se referencian a las tablas de observación, donde estaban las categorías, los indicadores y las evidencias. perfecto. Que el informe es mucho más grande que... Ahí está. Bien. Después tenemos en el informe o fragmento textual, lo que da es un ejemplo de preguntas orientadoras. Por ejemplo, leer la referencia bibliográfica y establecer a qué libro pertenece el fragmento, cuándo fue producido el texto, es decir, preguntas que ordenen esa referencia, ¿no es cierto? Informarse sobre el autor, ¿no? Si pertenece a alguna escuela, a algún grupo, ¿no? Etcétera, algún movimiento. Después determinar a qué género discursivo responde el texto y cuál es su tópico. Analizar qué tipo de secuencias hay en el texto y cuál predomina. Qué hipótesis se argumenta, qué respuesta se presenta o qué argumentos se sostienen, entre otros, entonces. Otra de las preguntas orientadoras son: establezca relaciones entre el autor del fragmento y los autores que ya se han estudiado sobre el mismo, comparar las posiciones en el tema, identificar qué puntos de vista, conceptos, datos resultarían nuevos, distinguir los que son pertinentes para el tema en que se centra el curso, marcar puntos o cuestiones del texto que le resulten problemáticas para la comprensión o que planteen interrogantes. ¿Sí? Acuérdense que es muy importante el definir las palabras, ¿no? Es decir, para definir ese nivel lingüístico, que bueno, cada especialidad tiene la suya, siempre hay que buscar las palabras, si no las sabemos o no las dominamos todavía, y explicarlas para que se entienda, para que ese informe además tenga una validez mayor, ¿no? Es decir, con un apoyo sobre las palabras que estamos usando. Bien, la extensión del fragmento, que puede variar al igual que el grado de complejidad, propone un nivel de detalle diferente en el tratamiento de la información del de otro de tipo de objetos más extensos, aunque se parte de la participación de la información del otro tipo, perdón, aunque se parte de la parcelación de un discurso previo, la identificación del género discursivo al que pertenece el fragmento es un paso que permite indagar en la construcción de la significación y en la elaboración de los datos que aporta. ¿Está? Bien. El informe de lectura de un libro. El enunciador debe ubicar al libro en un campo disciplinar, señalar a qué referentes teóricos remite, destacar cuál es su posición ante ellos, a cuáles adhiere, a cuáles impugna, precisar qué aporte al área pretende realizar el autor en cuestión, revelar qué preguntas abre o cuáles deja sin responder, etc. En el caso de la reseña, esta información funciona generalmente a modo de fundamento de una actividad persuasiva
con una orientación crítica, recomendación o no de la lectura de un libro, por ejemplo, ¿no? En cambio, la selección de los datos y las citas de un libro realizada en un informe de lectura está guiada por ejes de análisis orientados por una finalidad de un carácter más explicativo, dar cuenta de una lectura en un contexto universitario. Una cuestión importante que distingue a la reseña del informe sobre un libro u otras unidades textuales es que aquella actividad persuasiva implica un grado de libertad de lectura mayor que el ámbito de un curso universitario de grado de posgrado. En efecto, si la finalidad de una reseña es presentar una lectura amena, interesante, significativa para convencer al enunciatario de que compre o lea un texto, la finalidad de un informe de lectura es, por otra parte, presentar una lectura crítica y reflexiva de una obra. ¿Ah? La forma de trabajar, ¿no? La forma de trabajar es la definición previa de los ejes a tratar, organizar la lectura, organizar la escritura, ordenar el material, ordenar los aspectos relevantes de los textos, por tema, por autor, por fecha, por género discursivo, etc. El informe de un corpus. Corpus es una palabra latina que significa cuerpo, que hoy en ámbitos académicos sostiene como significado un conjunto de enunciados diversos y seleccionados bajo un criterio en función de un análisis. Se debe explicitar y justificar el criterio que es elegido para la conformación del corpus, ¿no? Es decir, hay un criterio a seguir, ¿no es cierto? No es elegir al azar. Trabajar con el corpus permite buscar regularidades y diferencias. La estructura del informe. Allí dice que la estructura, carátula, índice, introducción, desarrollo, cierre y la bibliografía, por supuesto, con las normas que ustedes ya conocen, que hay que seguir las normas APA en general. Les piden ya seguir las APA para ya comenzar a realizar los informes con una fórmula ya estipulada, ¿no es cierto? Las pautas para la planificación. Consulta bibliográfica. Lectura de la bibliografía obligatoria para encargar el desarrollo del tema. Se debe recopilar y agrupar los elementos necesarios para elaborar el texto. La información, los argumentos que fundamenten lo que se sostendrá. La selección de citas que integrarán el escrito. Se debe clasificar, jerarquizar la información obtenida en la exploración del problema. Luego señala las pautas para la planificación. La elaboración de un plan textual, la confección de un plan, supone estructurar la información seleccionada, teniendo en cuenta el destinatario al que se dirige y la finalidad del texto. La elaboración de un esquema del texto implica planificar esa introducción, desarrollo y cierre. La exposición de la información. Entre los textos de un corpus pueden detectarse relaciones de complementariedad y o contrariedad entre los textos en función de la problemática considerada. Es un poquito lo que yo hoy te explicaba más temprano, ¿no? Una exposición de la información ordenada por autores puede resultar reiterativa y monótona, por lo tanto es aconsejable detectar posturas, sintetizar y mencionar a partir de ellas qué autores del corpus las sostienen y citar de cada uno de ellos distintivamente argumentos significativos diversos con lo que se adhieren o divergen. Bueno, hasta acá sería el PowerPoint que yo había preparado. No sé si querías realizar alguna otra pregunta. No, me quedó claro. Es más, me aporta mucho porque ahora venimos con un segundo informe Ajá. y,
y entonces me dan más herramientas para poder elaborarlo, o Ahí está. más organizado. Perfecto. Bueno, esto yo ya, bueno, ya está grabado, yo lo paso al canal y y se los paso a ustedes. Eh, He de señalar que nosotros tenemos una evaluación que yo la voy a poner de aquí una semana más o menos y que se puede hacer de forma individual o grupal, ¿está? Con estos dos temas que hemos trabajado. Eh, y se va a subir con tiempo porque ustedes no se olviden que este es un curso semestral, que significa que nosotros ya para el 30 tenemos que haber cerrado y tener las notas y todo. Si bien ustedes de didáctica tienen de forma anual, pero este curso se cierra en el primer semestre. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ustedes tienen la obligación de cumplir con esa evaluación de este componente que es idioma español. ¿Está? Perfecto, profesora. Se Bueno, entendió bárbaro. bueno, perfecto. Bueno, te digo hasta luego, que pases bien y yo después le paso los enlaces de esta clase, ¿está? Bueno, muy Bueno, amable. Gracias, que profesora. pasen muy bien y Nos vemos. cualquier cosa me plantea cualquier duda por CREA, por supuesto. Muchas Muy gracias. bien, Que gracias. pasen bien. Chao, Buenas chao. noches. Que pasen bien. Chao.